Hola, hoy nos metemos de lleno en el siglo V romano. Una época, bueno, bastante lío la verdad. Pero vamos a mirar desde un rincón que no suele acaparar los focos, Baskonia. Queremos entender qué pasó realmente allí cuando el imperio empezó a hacer aguas. Más o menos entre el 409 y el 454. Tenemos delante un estudio muy detallado que nos da unas pistas fascinantes, la verdad. Nuestra misión hoy, desentrañar por qué la caída de Roma en esta zona fue diferente. Y un adelanto. Parece que unas milicias locales, que en teoría debían defender el cotarro, pues acabaron siendo protagonistas inesperadas de la historia. Es una vuelta de tuerca sorprendente que se cuece alrededor de una calzada muy importante. La idea es captar esta transición histórica tan peculiar de forma clara, concisa, pero sin perder la miga. Empecemos por el principio. ¿Cómo era esta Baskonia sobre el año 400? Pertenecía a la provincia tarraconense y, comparada con otros sitios, era una zona relativamente tranquila. Su pieza clave era la calzada Astorga-Burdeos, el famoso Iter 34. Podríamos decir que era la autopista principal, ¿no? La que conectaba la región con el resto del imperio. Exacto, esa calzada era vital. Vital. Atravesaba lo que hoy es el País Vasco y Navarra, en su tramo final por Hispania. Pensemos en ella como la arteria que unía puntos importantes como las ciudades de Velella, cerca de Vitoria, y Pamplona. Y entre medias, paradas clave, las mansiones, como Aracaeli, por ejemplo, en el Valle de Sacana. Su importancia, además, se disparó cuando el imperio reorganizó su administración, porque conectaba directamente la capital de las Galias, Treveris, con la nueva capital de Hispania, Mérida. Era una ruta estratégica y sabemos que se cuidaba, Hay miliarios, esas columnas que marcaban las millas, de principios del siglo IV que lo demuestran. Había mantenimiento. Infraestructura clave, vale. Entendido. Pero, ¿y la gente? Hay poetas de la época como Ausonio o Prudencio que hablan de los vascones. Nos sirven para saber quiénes eran o cómo se organizaban. ¿Qué nos dicen? Los recursos literarios de la época, ¿sabes? No como funcionarios haciendo un informe objetivo. Paulino de Nola, por ejemplo, es el primero que usa Baskonia para referirse a un territorio, sí, pero cuando habla de la ferocitas, la fiereza de los vascones, suena más a tópico sobre gente de montaña o bandidos que a una descripción etnográfica precisa. Es un cliché. Prudencio, que era de Calahorra, o sea, de cerca, los menciona, pero su geografía es un poco vaga, más basada en autores clásicos que en la realidad administrativa del momento. No es fiable para eso. En resumen, para entender cómo funcionaba el Estado romano allí, estas fuentes literarias nos ayudan. Bueno, nos ayudan poco, muy poco. No definen una provincia o una unidad administrativa clara llamada Baskonia. No en ese momento. De hecho, esa idea de una Baskonia al norte de los Pirineos, o como entidad política, todavía no existía en el siglo V, no como tal. Entendido. O sea que, para la administración, para lo que era el día a día del imperio, esas referencias poéticas son casi ruido, decoración literaria. Tenemos que buscar la estructura en otro sitio. Volvemos a la calzada, entonces. A lo que sí podemos ver y tocar, digamos. Ahí está la clave. Exacto. El poder romano se veía en las ciudades y en esas mansiones de la calzada. Eso era lo tangible. Las ciudades importantes eran Pamplona y Velella. Ambas eran municipios romanos amuralladas al final del imperio, además. Pero su historia diverge. Velella parece que entra en decadencia y, desaparece como ciudad importante a mediados del siglo V. Se apaga. Pamplona, en cambio, aguanta. Sigue siendo un centro relevante, incluso tendrá un obispo más tarde. Resiste. Luego estaban las mansiones, que eran paradas técnicas esenciales para el correo imperial, el cursus publicus. Eran multifuncionales. Servían para repostar, alojarse, claro, pero también como centros administrativos para recaudar impuestos. Sobre todo la annona militaris, que era el impuesto en especie para el ejército. Y también eran puestos de control policial. En esta zona, ejemplos claves serían Arakelei o Iturrisa, ya en la subida a los Pirineos. Y cerca de la calzada también había grandes fincas, las vilae, que producían vino y aceite, pero muchas también fueron abandonadas en esta época de crisis. El siglo V fue duro. Claro. Y para controlar todo eso, para que funcionara, hacía falta el ejército. Fundamental. ¿Cómo se defendía la zona?
Había muchos soldados. La defensa también giraba en torno a la calzada. Todo pasaba por ahí. Tenemos un documento clave de la época, la Notitia Dignitatum, que es básicamente un listado de cargos y unidades militares del Imperio tardío. Un organigrama, digamos. Ahí se menciona una cohorte de tropas de frontera, limitani, basada en Veleia. Se ha debatido mucho para qué estaban allí exactamente. La idea antigua de que defendían de los vascones o cántabros, eso está descartado, olvidado. Lo más probable es que protegieran la recaudación y el transporte de esa nona militaris hacia las Galias. Proteger la logística. Ha aparecido hasta una hebilla de cinturón militar de estilo británico que podría ser de un soldado de esa unidad. Es una pista interesante, pero aquí viene lo realmente interesante y que a veces se pasa por alto. Las fuentes literarias hablan de una rústica norum custodia en los pasos pirenaicos, es decir, una vigilancia hecha por rústicos, por gente local. Eran milicias reclutadas en la zona que por costumbre, por tradición, vigilaban los pasos. Las fuentes dicen que eran eficaces y leales al emperador Honorio. Al menos al principio. Y probablemente conocían el terreno como nadie, claro. Además, la arqueología sugiere que podría haber habido otros pequeños destacamentos en puntos como Arcaeli o Iturisa, pequeñas guarniciones. Incluso hay hallazgos con elementos germánicos cerca de Roncesvalles, quizás relacionados con puestos de vigilancia. Algo se movía por ahí. Es muy posible que esos vascones de los poetas, o los vascones armipotentes, vascones poderosos en armas, que menciona una gramática del siglo IV, se refieran precisamente a estas milicias locales, los guerreros locales. O sea, tenemos una región que parece estable. Sí, articulada por esa calzada vital y defendida en buena medida por fuerzas locales que, en principio, eran leales a Roma. Un equilibrio. Delicado, imagino. ¿Qué lo rompió? ¿Qué hizo que todo saltara por los aires? Y aquí viene el primer mazazo. El año 409. Suevos, vándalos y alanos cruzan los Pirineos y entran en Hispania. ¡Pum! ¿Cómo fue posible si había vigilancia, si estaban esos rustici? Pues fue una cadena de errores y traiciones ligada a una guerra civil romana. Un clásico, vamos. Un usurpador, Constantino III, mandó a su hijo Constante a Hispania. Este derrotó a los generales leales a Honorio, que defendían los Pirineos, con tropas locales, con esos rustici. Y aquí el error fatal. Constante quitó a esos rustici locales, que conocían el terreno y eran fieles, y puso en su lugar a sus propias tropas, los honoriaci, que las fuentes describen como bárbaras y poco fiables. Mal cambio. Poco después, ya fuera por negligencia o por traición de otro general rebelde, Geroncio, estas tropas dejaron pasar a las tribus germánicas en otoño de 409. Abrieron la puerta. El resultado fue catastrófico. Casi toda Hispania cayó. Zonas enormes. Solo la provincia tarraconense, que incluía Baskonia, se mantuvo más o menos bajo control imperial, o lo que quedaba de él. De repente, esta zona pasó de ser interior tranquila a ser frontera caliente, de un día para otro. Convertirse en frontera de la noche a la mañana. Uf, ¿qué implicó eso en la práctica? ¿Cómo cambió la vida allí? Pues imagínate, amenaza constante al otro lado, movimientos de tropas, miedo, inseguridad. Los suevos se asentaron en Galleicia, que quizá llegaba bastante cerca. No está del todo claro el límite exacto, pero estaban ahí al lado. Es casi seguro que Roma, cuando recuperó un poco el control de la Tarraconense hacia el 411, volvió a poner a los rustici a vigilar los Pirineos. Era lo lógico. Pero claro, su trabajo ahora era muchísimo más peligroso y crucial. Ya no vigilaban una simple ruta interna, ¿sabes? Sino una frontera activa del imperio, la primera línea. Hay una carta famosa, aunque muy discutida y de autenticidad dudosa, dirigida a Pamplona, de Laude Pampilone. Algunos la interpretan como una señal mínima de que quizá hubo más tropas imperiales por la zona, pero es muy especulativo, no podemos asegurarlo. Se instala la inestabilidad, el miedo, la frontera. Y entonces llega la segunda ruptura, la que mencionabas al principio, el conflicto Bagauda. ¿Qué fue eso exactamente? ¿Otra invasión? No, esto fue diferente. Nuestra guía aquí es la crónica de Idacio, un obispo de Gallecia que escribió sobre estos años. Es la fuente principal. Narra varios episodios clave entre 441 y 454. Bastante movimiento. En el 441, un general romano, Asturio, aplasta a una multitud de bagaudas en la Tarraconense.
una represión. 2 años después, en 443, otro general, Merobaudes, reprime la insolencia de los bagaudas aracelitani. Y ojo a este detalle, aracelitani. Es la única vez que Idacio les pone apellido geográfico, vinculados a Aracaeli, esa mansio clave en la calzada Astorga-Burdeos. Estaban allí. Lo gordo viene en 449. Un líder llamado Basilio reúne a los bagaudas, atacan Tarazona, matan a tropas federadas refugiadas en la iglesia y al obispo. Una acción muy violenta. Poco después, Basilio y sus bagaudas se alían con el rey suevo Requiario. Los enemigos de Roma, juntos. Juntos saquean la zona de Zaragoza y toman Lérida. Un golpe importante. Finalmente, en 454, los visigodos, que actuaban para Roma en ese momento, aplastan a estos bagaudas tarraconenses. Se acaba la revuelta, al menos por ahora. Bagaudas. A mí me suena a revuelta campesina, ¿no? Como los pobres contra los ricos. O a veces se oye que eran rebeldes vascones contra Roma, una especie de lucha nacionalista. Esas son las interpretaciones simplistas que hay que descartar. No encajan bien. Ni lucha de clases pura y dura, ni revuelta nacionalista vascona como la entenderíamos hoy. Eso es proyectar ideas modernas. Los historiadores actuales apuntan a algo más complejo. Javier Arce habla de una posible alianza entre suevos y locales contra Roma. Juan José Larrea sugiere un conflicto interno. La clave está en la palabra bagauda. Originariamente celta, quizás significaba guerrero o algo así. Pero para los romanos era un término despectivo para rebeldes locales, gente armada fuera de la ley imperial. Insurgentes, podríamos decir. Idacio usa bagauda de forma muy específica para estos grupos dentro de la Tarraconense que luchan contra generales romanos o sus aliados visigodos. E incluso se alían con los suevos, los enemigos de Roma. Eso es significativo. Hay muchas similitudes con cómo se describían las revueltas bagaudas anteriores en la Galia. El patrón es parecido. Todo apunta a que Idacio llama bagaudas a esos mismos rustici de los que hablábamos antes, pero que ahora, por lo que sea, se han rebelado contra el poder imperial o lo que quedaba de él. Ah, o sea, los mismos tipos que defendían los pasos ahora son los malos, según la fuente romana. ¿Vaya giro? Exactamente. Los leales se vuelven rebeldes, o al menos así los ve Idacio. Y el detalle de Aracelitani es crucial, los conecta directamente con las guarniciones de la calzada. No eran campesinos dispersos, tenían una base, una organización militar previa. Los sucesos de 449, esa alianza con los suevos, sugieren que no era solo una revuelta contra Roma en general, sino quizás una lucha de facciones dentro de la propia región. Pensemos, Idacio dice que justo antes de aliarse con Basilio, el rey suevo había saqueado las Vasconias, plural. Quizás ese saqueo y la alianza posterior iban dirigidos contra las élites locales que seguían siendo leales a Roma, contra otros grupos de poder. Es muy probable que el conflicto bagauda aquí fuera en el fondo una especie de guerra civil entre estos poderes militares locales emergentes, los antiguos rustics ahora rebeldes, y la élite tradicional prorromana de la zona. Una lucha por el control local. Fascinante. De verdad. O sea, medio siglo de caos total, con invasiones y esta especie de guerra civil protagonizada por las antiguas milicias locales. ¿Qué quedó de Vasconia después de todo esto? ¿Cómo quedó la foto final? Pues el cambio más visible fue la desarticulación de las estructuras romanas justo en ese corredor, en el eje de la calzada Astorga-Burdeos. Ahí fue donde más se notó. Vemos contrastes muy claros. Velella, la ciudad alavesa importante, desaparece como núcleo urbano. Se esfuma del mapa. Pamplona, en cambio, sobrevive. Mal que bien, pero sigue ahí. Las mansiones corren suertes dispares. Algunas, como Tulonium, la actual Alegría Dulantzi, sobreviven y su nombre evoluciona. Sigue existiendo. El distrito de Araqueli también perdura como entidad en la Edad Media, aunque el poblado original parece desaparecer. El nombre queda, pero el sitio cambia. El nombre de Alba da nombre a Álava, la provincia, pero la mansio, como tal, se pierde. Otras simplemente se desvanecen sin dejar rastro. Lo interesante, como he estudiado Larria, es que esta ruptura tan profunda en el eje Velella-Pamplona-Roncesvalles contrasta con la relativa continuidad que se ve en zonas cercanas. Por ejemplo, en el Valle del Ebro, Calahorra, Tarazona o en los Pirineos centrales. Allí, muchas antiguas ciudades y centros romanos siguieron funcionando en época visigoda. Hubo más continuidad.
Esto nos dice que lo que pasó en la zona de la calzada Astorga-Burdeos, en Baskonia, fue algo especialmente intenso y sobre todo diferente a lo que pasó alrededor, algo particular de aquí. Y la gente que mandaba, las élites, cambió también quién cortaba el bacalao. Aquí hay otro cambio brutal, ¿sí? Y muy revelador. Los nombres de las personas, la onomástica. Desaparecen los nombres típicos de la élite romana tardía, esos que luego dieron lugar a topónimos acabados en -ain o en -ano, como Marcalain, Answain, que derivan de nombres de propietarios romanos. Esos se pierden. Y a diferencia de otras zonas de Hispania bajo los visigodos, aquí no se ponen de moda los nombres germánicos, los nombres visigodos, no arraigan. Lo que pasa es un resurgimiento muy claro de nombres de origen local, vasco-aquitano, entre la gente que gobierna Pamplona en la Alta Edad Media, unos siglos después. Nombres como Eneco, Velasco, García, Jimeno, que eran rarísimos entre la élite romana, ahora son los dominantes en la nueva clase dirigente. Esto sugiere clarísimamente que un nuevo grupo dirigente, con raíces culturales y nombres distintos a los de la aristocracia romana tradicional, tomó el poder en esta zona. Reemplazaron a los anteriores. Entonces, atando cabos, si la ruptura más fuerte fue justo en la calzada, los rebeldes bagaudas eran de allí, los araselitani, y los nuevos líderes tienen nombres locales y no romanos ni godos. ¿Quiénes eran estos nuevos jefes? Pues todo apunta en la misma dirección, ¿sí? La evidencia encaja. Fueron precisamente esas fuerzas militares locales, los rustici, que primero fueron leales y luego se rebelaron como bagaudas, las que emergieron como los nuevos actores de poder, los nuevos jefes en esta zona concreta, entre Velella y Roncesvalles. Parece que desplazaron o absorbieron a la vieja élite terrateniente romana. La quitaron de en medio o se mezclaron. Su poder ya no venía de poseer grandes extensiones de tierra o de un título romano heredado, sino de controlar las armas y el territorio. Un poder más militar, más directo. Vale, recapitulemos un poco para que quede claro. La transformación de Baskonia en el siglo V no fue solo que llegaran los bárbaros y arrasaran. Fue algo más complejo. Fue un proceso más interno donde las mismas fuerzas locales que debían defender el orden romano, esos rustice, acabaron siendo clave en su desmontaje y en la creación de algo nuevo. Y la calzada Astorga-Burdeos fue el escenario principal. Primero, eje del control imperial, luego foco del conflicto y finalmente parece la cuna de un nuevo poder militar de raíces locales. ¿Es así? Hubo una trayectoria muy particular en la caída del Imperio Romano en Occidente, muy suya. Aquí el poder no lo heredaron principalmente invasores germanos externos, como pasó en otras muchas regiones de Hispania o la Galia, lo heredaron en gran medida las propias milicias locales, los mismos tipos a los que las fuentes llamaban rustici cuando eran leales y bagaudae cuando se rebelaban. Fueron ellos quienes, en esta zona concreta de la calzada, tomaron el relevo del Estado romano en retirada. Y eso, claro, marcó el futuro de la región de forma distinta a las áreas dominadas directamente por suevos o visigodos. Y para darle una última vuelta, para pensar, ¿qué nos dice esta historia sobre la capacidad de aguante de las identidades y estructuras locales, incluso cuando un imperio gigante se desmorona? El hecho de que el cambio de poder fuera sobre todo interno, protagonizado por militares de la zona y no por conquistadores de fuera, es una muestra de resiliencia local. Y, pensando a futuro, ¿cómo pudo influir esta forma tan peculiar de nacer, esta herencia de poder militar local, en la historia posterior de Baskonia y Navarra? Quizás explique algunas de sus características únicas en la península, ¿no? Ahí queda la reflexión.